del fin. Amigos, qué alegría el poder saludarles en este momento, porque de veras vale la pena estudiar la palabra de Dios en los días difíciles que nos toca vivir. Estoy seguro que en todas partes de la tierra escuchamos, vemos a través de los noticieros y leemos por internet. Cada uno ve lo tremendo y dramático en la hora en la cual estamos viviendo. La pandemia, esta pandemia que no se sabe cuándo va a terminar, pero una cosa sabemos, que todo esto son señales del fin de la historia y que Cristo vendrá por segunda vez pronto. En el tema vamos a ir mencionando algún video en forma especial, porque serán complementos, ya que, por supuesto, al avanzar en la temática que tendremos estos días, acuérdense que empezamos los eventos del fin, ¿verdad? Entonces tendremos que repasar, vayamos a repasar, aparecerán allí las indicaciones, el link correspondiente, ustedes podrán ver cuál es y por supuesto ver para poder saber que lo que estamos diciendo realmente dice la palabra de Dios, porque yo no podría explicar todos los pasajes, ¿verdad?, desde cuando comenzamos, o sea, o de hace ya mucho tiempo atrás. Que Dios nos dirige, que Dios nos acompañe y vamos a pedir la dirección de Dios ahora al iniciar esta temática y también nos acordamos de aquellos que, por supuesto, están en momentos difíciles y están pidiendo que oremos por ellos. Padre amado que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Es una hora difícil por la cual atraviesa la tierra y sabemos también, Señor, que la fe en estos días sería difícil en este mundo. Cristo lo dijo con toda claridad, y cuando el Hijo del Hombre viniere, hallará fe en la tierra, que nosotros podamos ser de aquellos que la fe nunca nos abandone, sino que podamos estar asidos de tu mano y triunfar. Bendice a todos mis amigos en diferentes partes de la tierra y acompáñalos para que puedan recibir tus bendiciones, que tú puedas resolver sus casos de acuerdo a tu divina voluntad, como tú crees mejor, Señor. También nos acordamos de aquellos que claman por los incendios y el drama que está ocurriendo en diferentes partes de la tierra. Los entregamos en tus manos de amor, como también este programa de este viernes. En el precioso nombre de Jesús oramos. Amén. Amigos míos, la programación reveladora basada, por supuesto, en el libro de Daniel y el Apocalipsis es la aclaración del libro de Daniel. Algunos textos vamos a entender más de cerca. El rey del norte, enemigo de Dios. Claro que esto nos resulta que vamos a ir avanzando y cuando vayamos estudiando vamos a entender lo de hoy. Tal vez por eso es que tenemos que ver videos anteriores para ver algunos pasajes que yo voy a citar en el día de hoy. De lo contrario, no podríamos entender lo que ya estamos al día, ¿verdad? Dice allí en Daniel capítulo 11, versículo 36, lo siguiente. Y el rey, falso rey del norte, hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios, verdadero rey del norte, de los dioses hablará maravillas y prosperará, hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Lo determinado se cumplirá, dice Dios. Y ya vamos a ver claramente aquí, tomamos algunos pasajes del capítulo 11 para introducirnos al capítulo 12, en el cual vamos a estudiarlo detalladamente, porque tiene que ver con nuestra hora. Pero esto que estamos viendo tiene que ver con la hora del fin, específicamente ya el fin del fin. Y no crean ustedes que la pandemia es casualidad, que los tremendos dramas que ocurren a niveles gubernamentales en la tierra, el desorden moral, el caos político que reina en este mundo, es simplemente una casualidad. No, amigos míos. Y aún el desorden religioso que hay en la tierra, y podría ser que también en aquellos que conocemos la verdad de Dios y somos el pueblo de Dios, ocurran cosas que nos señalan que el fin de la historia está cerca. Jesús es claro, Él nos habla con amor, Él quiere que tú te salves, que yo sea salvo y que podamos heredar la vida eterna.
Aquí habla del rey del norte, ¿verdad? Y dice que hay un rey del norte que es falso y otro rey del norte que es verdadero. De manera que vamos a ir estudiando en forma clara por qué Daniel presenta de esta forma y de esta manera el estudio que vamos o comenzar la serie de estudios que vamos a hacer hoy. Vayamos ahora al siguiente pasaje. ¿Qué hará el falso rey del norte al fin del tiempo? Y leamos el texto bíblico de Daniel capítulo 11, versículos 44 y 45. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Bueno. Mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, estaba por decir, porque es impresionante lo que dice allí. En realidad, acá nos habla de un conflicto final, de un dramático conflicto. Y en realidad son entre los dos reyes, el rey del norte y el rey del sur. Yo les voy a anticipar. El rey del norte verdadero es Cristo, el rey falso, ¿verdad? Es Satanás, el que quiso ser igual a Jesús, igual a nuestro Dios eterno. Pero bueno, aquí Daniel va explicando y dice que llegará a ser tan terrible esa contienda que aún en la furia ese rey del norte tratará de matar. Y no solo que tratará, sino que habrá de matar a muchos, dice la palabra de Dios. ¿Por qué ocurrirá todo eso? Vamos a seguir estudiando las Escrituras. Características de ese poder, un poder malo, ¿verdad? Noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Decía recién el punto que veíamos, ¿verdad? En segundo lugar, para que quede más claro, saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos, al pueblo de Dios. O sea que el falso rey del norte va a tratar de matar al pueblo de Dios y si le fuere posible de exterminarlo de la tierra. Pero los fieles, el remanente dentro del pueblo de Dios, serán usados por el poder de Dios para terminar la obra del cielo. Es grande poder estudiar esto hoy. En tercer lugar, dice, plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. Aquí está hablando simplemente que llegará a ser un conflicto mundial. Ya veremos por qué, leeremos, los textos van a aparecer, ¿verdad? Un conflicto en donde Satanás desesperadamente va a librar una batalla feroz contra el pueblo de Dios que lleva a la verdad eterna, a un mundo que está perdido completamente. Y el cuarto punto que he puesto, dice, llegará a su fin y no tendrá, ¿qué? No tendrá quien le ayude, dice allí, ¿verdad? O sea que allí la profecía nos dice que en realidad el falso rey del norte llegará al momento cuando, con sus elementos terrenales, aquí está hablando del Vaticano específicamente, luchará, pero no habrá más nada que hacerle. Nadie más lo va a ayudar. Satanás también será derrotado. Y ya vamos a entender por qué todo esto es lo que estoy diciendo. ¿Quién hará o qué hará el falso rey del norte? Bueno, el Roma papal en su persecución de 1260 años. Y nos acordamos cuando estudiamos los 1260 años de persecución, ¿verdad? Cómo ese poder apóstata entre el 538 y 1798, 1260 años proféticos, en realidad llevaron la destrucción más de 50 millones de seres humanos. Qué horror es pensar en estas cosas. Pero saben, allí en Apocalipsis 6, el versículo 10 y 11 nos hablan de ese periodo dramático, cómo clamaba el pueblo de Dios por la liberación, cansados de atravesar ese desierto tenebroso. Leamos. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también debían ser muertos como ellos. ¿Qué texto es este, verdad? El clamor en primer lugar. Apreciado amigo que me ves en este momento y nos vemos a través de la pantalla, ¿verdad?
Pensar de que aquí está hablando de algo de nuestros días, está cercano ese día otro que pandemia. La pandemia es señal de que esto se aproxima. El nuevo orden mundial va a surgir pronto en la tierra y el nuevo orden mundial está anunciado por Dios, de manera que no va a fallar. Es así, pero el Señor guiará el timón de la embarcación, si tan solo queremos confiar en Él poderosamente y asirnos de su mano. Grande es aquel que venció en la cruz del Calvario. Él murió para que podamos vivir para siempre. Toda esta historia va a terminar en el hogar eterno, donde no habrá más lágrimas, tristeza ni dolor para siempre. En realidad la serie termina allí. Pero tenemos que saber, Dios se anticipó a los hechos, porque la cercanía, aunque estamos llegando a la orilla, tenemos que entender muy bien lo que va a pasar para poder resistir a Satanás, que es el gran engañador, ¿verdad?, en este mundo. Que Dios nos bendiga, que el Señor nos siga acompañando en el estudio de su palabra en este momento, ¿verdad? Ahora continúa diciendo el Señor, así noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, decía el pasaje bíblico, ¿verdad? ¿Por qué? Vamos a leer a continuación. Esas noticias del oriente, en primer lugar, son alusión a la liberación de Israel, del Israel de Dios. En muchos textos de los profetas hablan del antiguo Israel y del nuevo Israel, porque el pueblo de Dios siempre fue el mismo. Antes en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento. Israel significa vencedor, aquellos que vencemos y podemos mantenernos de parte del Señor. He aquí que las noticias del oriente, esas noticias del oriente van a atemorizar al autor del pecado y a sus secuaces en este mundo. Isaías 43, 4 y 3. Leamos lo siguiente. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación, y del occidente te recogeré. Este es un texto impresionante, porque podríamos hablar mucho tiempo acerca de ello. Solamente voy a explicar 2, 3 cositas. El profeta Isaías habla de cómo Dios no se habría de olvidar de su pueblo nunca. Y del tiempo de Israel, por supuesto, tampoco Él se olvidó de ellos. Israel después se apartó de Dios. Como también en el tiempo del fin habrá una gran cantidad del pueblo de Dios que se va a separar de los designios de Dios. Y por lo tanto no es Dios el que falla, sino es el hombre, el ser humano, que se aleja de Dios. Yo voy a detenerme en algunas frases de este pasaje. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable. ¿Estamos siendo nosotros de gran estima y honorables ante Dios? A los tales el Señor podrá salvar. Él no nos va a abandonar en este mundo. Por eso dice el texto bíblico, ¿verdad? Allí lo siguiente, yo te amé, daré pues hombres por ti. Es notable esto. Y naciones por tu vida. O sea, el Señor maneja las naciones. No tengamos temor aunque el mundo entero se venga en contra, porque Dios va a salvar a su pueblo y Satanás no podrá impedir de que el plan del cielo se lleve a cabo en esta tierra. El universo entero observa este cuadro. Ahora acá está hablando una frase que me llama la atención. El versículo 5 dice, no temas porque yo estoy contigo. Del oriente, ¿notaron? Las nuevas del oriente. Del oriente traeré tu generación. El Señor va a intervenir. Y ¿saben qué? Sería largo también explicar, aún como en el Génesis se habla ya, que el Señor hizo, dice, en la tierra para recibir a nuestros padres que acababa de crear, hizo un hermoso huerto y lo puso al oriente, dice. Porque en la Biblia, en realidad, el oriente significa el lugar donde está Dios, el lugar donde Dios mora. Es notable. Ahora, aquí recalca, ¿verdad? Porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu generación, de manera que tu generación y mi generación es la generación de Dios, si tan solo queremos confiar. Y luego dice allí que Él nos va a recoger, ¿verdad? Del oriente
nos sacará del occidente. Una figura bíblica para que podamos entender. Del pantano del pecado, el Señor nos va a sacar. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que realmente asirnos de su mano admirable y todopoderosa. Ahora bien, sigamos estudiando un poquito más, ¿no es cierto? Porque dice noticias del oriente. Ciro fue escogido y vino del oriente para librar al pueblo de Dios antiguo de Babilonia, que estaba en el cautiverio allí, ¿verdad? Cuando fueron tomados ellos por Babilonia por su mala conducta. Y el Señor los colocó en primer lugar para que predicasen, porque cuando predicamos realmente ocurre algo. Hermanos en Cristo, yo quiero decirles una cosa hoy. Es importante notar a esta hora lo que realmente estamos leyendo. Porque cuando predicamos el Evangelio, el Espíritu Santo toma nuestra vida y nos hace entender los designios del Eterno, nos hace entender los misterios de Dios y nutre nuestro corazón y nuestra vida. Nuestra mente funciona diferente. Así también decía el texto anterior que Él haría mover naciones. Israel no quedaría en el cautiverio para siempre. Pero le dijo, prediquen, no importa lo que cueste. Daniel predicó, lo echaron en el foso de los leones. Los 3 hebreos predicaron, lo echaron dentro de un horno de fuego, ¿verdad? Que ardía calentado 7 veces más. Pero Cristo estuvo con ellos. El Señor no abandona a sus hijos, ni tampoco nos habrá de abandonar en la hora final cuando haya terminado el tiempo de gracia, ¿verdad? Pero ahora bien, leamos, ¿por qué vendría Ciro? Y saben que este texto, escuchemos bien, fue escrito más de 100 años antes que Ciro naciera. Pero el Señor ya lo llama por nombre. Él conoce el principio desde el fin. Poderoso es aquel que dio su vida para rescatarnos de la muerte eterna. Leamos el pasaje de Isaías 45. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos. Quebrantaré puertas de bronce y cerrojes de hierro haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Bueno, aquí el Señor usa algunas ilustraciones muy hermosas. Saben que se cumplieron al pie de la letra, porque Ciro repentinamente, cuando llegó a la existencia, ¿verdad? Y llegó justamente el momento de liberar al pueblo de Dios, los 70 años de cautiverio que ellos tendrían que pasar. Y de aquí que Daniel, el profeta, inclusive escribe muchas de sus preguntas eran porque no entendía, pensaba, porque el Señor le estaba dando profecías del fin, y él pensaba que el tiempo de él se iba a alargar y que su pueblo nunca saldría del cautiverio. Mas el Señor le aclara que eso no era así, sino que las profecías más grandes estaban para nuestros días, para cuando nosotros viviéramos en esta tierra. Pero aquí agrega algo muy grande. Él dice, mueve naciones, ¿notaron? Ciro, una nación poderosa, como sabemos de los medos y persas, y que se vinieron para liberar. Y vinieron sin saber por qué venían. Moveré naciones, decía el texto que leíamos hoy, para liberarte. No tengas temor, yo dirijo la historia. ¿Cuánto nos ama Dios? ¿Cuánto nos ama el Todopoderoso? ¿Entendemos el amor de Dios? ¿Por qué somos rebeldes a veces a las cosas eternas y espirituales? El versículo 6 agrega lo siguiente. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo. Bueno, para que se sepa de dónde sale el sol, dice, sale del oriente, ¿verdad? ¿Y hasta dónde se pone? Que yo soy Jehová, no hay otro Dios. Todo lo demás es diabólico, lo que entró en esta tierra. Y los dioses de los paganos es cosa diabólica, como también hoy la idolatría dentro del cristianismo es diabólica. Satanás actúa a través de esas cosas. No olvidemos, hermanos en Cristo Jesús, de no arrodillarnos delante de figuras para adorar a Dios.
porque esa es una trampa satánica, es horrendo. Por eso Dios dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, para honrarlas o venerarlas, como algunos dicen. No. Ese mandamiento inclusive fue sacado por ese poder que se encuentra allí en Roma, ¿verdad? Sacado para engañar a las naciones, porque estamos al fin del tiempo, puedo decirles esto, pero Dios nos habló. Dios habló a su pueblo y ya estamos en la hora final. Esas noticias del oriente y del norte lo atemorizarían. Ahora bien, noticias del norte. ¿Por qué dice también el norte? Bueno, alusión al gran conflicto entre Cristo y Satanás. Estamos viendo allí en la pantalla, ¿verdad? El tremendo conflicto que está llegando a su fin. Muchos piensan en los problemas económicos, y yo sé que tenemos que pensar. A veces lloramos, tal vez la fortuna de toda una vida se termina en pocos días. Pero si encontramos al autor de la vida, por eso tenemos que preocuparnos. Y hermano en Cristo, si eres miembro del pueblo de Dios, preocúpate por esto. Lee la Biblia en lugar de leer periódicos. No quiero nombrar algunos de ellos para que nadie me interprete mal simplemente. Porque algunos leen más los periódicos y ven más los noticieros en lugar de creer firmemente lo que el Señor nos dice en su palabra y estar preparados para el encuentro con el verdadero Rey del Norte, que es Cristo nuestro amado Salvador. Ahora, Cristo, verdadero Rey del Norte. Lo aclaro primero antes de leer los pasajes, ¿verdad? Y por supuesto, Satanás, falso Rey del Norte. Ahí está el conflicto entre Cristo y Satanás. Y en el lenguaje de Daniel aparece el verdadero Rey del Norte, que es Cristo, el falso Rey del Norte, que es Satanás. Ahora bien, caída de Lucifer. Vayamos hasta el momento cuando desgraciadamente el ángel más glorioso, el lucero de la mañana, esplendoroso en inteligencia, en gloria y majestad que Dios había creado, comenzó su rebelión contra el cielo. Leamos el texto de Isaías. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas, perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Dije mal recién porque este texto está en Ezequiel, como ustedes ven allí, Ezequiel 28, 14 y 15, ¿verdad? En realidad vamos a leer textos de Isaías enseguida, por eso es que me confundí un poquito. Pero allí habla de ese ángel glorioso, majestuoso. Si ustedes me preguntan por qué cayó Lucifer, yo no puedo contestarles. Es un misterio que el Señor nos va a explicar en la eternidad y en el transcurso de los años sin fin. El Todopoderoso nos enseñará. Entenderemos más y más del tremendo y dramático conflicto hasta que se halló en ti maldad. Dice, ¿qué maldad fue la que realmente surgió en el corazón de Lucifer? Isaías ahora, sí vamos a leer, ¿no es cierto? Es impresionante lo que dice allí en el Isaías 14, 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Cuando dice tú que debilitabas a las naciones, está hablando aún, por supuesto que Satanás debilita a las naciones de esta tierra en gran manera, pero ya nos tiene cautivos. Pero aún el que debilitó todo el universo de Dios, porque todo el universo con vivo interés mira el conflicto hasta el final. ¿Cómo fue posible que ese ángel glorioso llegase al extremo y está viendo el horrendo cuadro de un mundo perdido? El desastre de esta tierra, amigos míos. Leamos el texto 13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Tú que decías en tu corazón, dice el texto, notar, no lo decía públicamente al principio. Satanás siempre trabaja de esa forma. Trabaja con engaños sutiles que no nos damos cuenta. Ni los ángeles que estaban en torno de él. De paso, él era encargado del santuario celestial y él transmitía la voluntad divina, en realidad,
era también el director de los coros celestiales que alababan al Creador y transmitía la voluntad de ese concilio celestial a toda la creación de Dios. Pero un día en su corazón comenzaron a surgir pensamientos terribles, dice la palabra de Dios. Allí en su mente se preguntaba, esa mente gigantesca, ¿por qué yo no soy miembro de ese concilio celestial? ¿Por qué Cristo es eterno y yo no soy eterno, sino que Él me tuvo que crear? Yo tengo que ser igual a Él para garantizar de que realmente Dios no cometa injusticias. Qué terrible pensar de esta forma, ¿verdad? Pero es lo que la palabra de Dios dice, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados de ¿qué dice allí? Ahí está en la pantalla, veamos allí, lo subrayé, ¿verdad? A los lados del norte. Por eso Satanás se lo llama en el libro de Daniel, falso rey de ¿qué? Del norte, porque quería ser igual al verdadero rey del norte. Claro, ahí está el problema, ¿verdad? Ahora continuemos con nuestro estudio. Noticias del oriente y del norte. Las noticias del oriente y del norte está refiriéndose aquí a el Dios eterno que a través de la historia guió a su pueblo y no lo abandonó. Parecía que todo iba a terminar, pero el Señor intervino. Muchas veces pareció esto. El universo observa como si Dios no interviene, el mundo se terminaría. Pero el Señor va demostrando para que nunca más surjan dudas en cuanto al Dios amoroso que tenemos, a nuestro hermano mayor que murió en la cruz del Calvario, cuando Él vino a este mundo para buscarnos, ¿verdad? Éramos la oveja perdida. Ahora, último mensaje del pueblo de Dios. Vamos a leerlo. Apocalipsis 14, el versículo 9 en adelante. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Bueno, ahora estamos en Apocalipsis. Y ustedes saben que en realidad el Apocalipsis es la revelación de Daniel. El libro de Daniel fue sellado. Y aquí que el ángel le explica muchas veces a Daniel, Daniel, tienes que entender que no es para tus días, sino es para el tiempo del fin. Es para tu tiempo, el día que tú vives ahora y yo vivo, ¿verdad? Entonces aquí el Señor le habla claramente. El tercer mensaje angélico que el pueblo de Dios debe predicar, y no vengamos con excusas, debe predicar ahora. El que no entiende esto está perdido simplemente. El que vive sin la impresión poderosa del Espíritu de Dios, de denunciar el pecado y hacia dónde va la humanidad y la historia, cómo se está tramando todo ya en la hora final frente al nuevo orden mundial. Hermanos en Cristo Jesús, levantémonos del sueño y prediquemos el último mensaje de amonestación a un mundo extraviado, perdido para siempre. Continúa diciendo el Todopoderoso lo siguiente en el mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. El texto de Daniel 11, versículo allí 44 y 45, decía con toda claridad que realmente habría una lucha terrible, que ese cuerno pequeño, bueno, como queramos llamarle, ¿verdad? Habría de actuar en forma tremenda. Allí le llama el falso rey el rey del norte simplemente, que lucharía contra el pueblo de Dios. Y acá esta connotación a veces no la entendemos bien de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos. ¿Por qué Juan dice aquí está la paciencia, la perseverancia de los santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio, o los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, ¿quién está hablando aquí este contexto tenemos que verlo claro, porque en el fragor de la batalla del pueblo de Dios, aunque costará muchas vidas, sin duda será corto, será breve ese tiempo. Ya vamos a hablar un poquito más.
muy corto y muy breve, pero tal cual dice la profecía, ese falso rey del norte se levantará con furia cuando realmente el mensaje del tercer ángel sea anunciado en viva voz. Si ahora no hay persecución, es porque el pueblo de Dios no está predicando como debe predicar. No es porque realmente nos llegó el tiempo, no nos confundamos con las cosas. Es muy claro, el texto siguiente lo aclara bien, ¿verdad? Cuando dice el versículo 13 lo siguiente. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. En otras palabras, Dios dice, ni siquiera tengan miedo los que mueran en esa batalla. Acuérdense que muere uno y se convierte en tres. Así va a ser. En realidad, la mayor cantidad de salvados va a ocurrir ahora en la hora del fin. El universo entero va a ver ese cuadro. El Señor está esperando que madure el pecado, tiene que madurar el pecado en todas sus dimensiones para que realmente Dios haga su obra. Nuestra salvación está garantizada en la cruz del Calvario. De manera que nuestro destino es el eterno, a menos que nosotros no queramos y con toda la verdad que poseemos nos perdamos porque no queremos hacer las obras de Dios. Estamos tan preocupados desde el domingo hasta el viernes a la puesta del sol, casi apenas para terminar el trabajo y algunos ni siquiera queremos reconocer que el sábado comienza al ponerse el sol, donde deberíamos estar ya juntos y listos para orar al Todopoderoso y agradecer por el santo sábado que Él creó, para estudiar especialmente la palabra de Dios y adorar a nuestro Creador. No temas, dice el bienaventurado, feliz de aquel que muere en esos días, porque yo lo resucitaré y ya te daré el galardón en gran manera, de manera que no te preocupes por esos días. Rubén, solo te digo para que conozcas y cuando lleguen esos días no te desanimes, a pesar que puede haber aún personas cercanas, puede ser, Jesús lo dijo, familiares aún, puede ser también aún hermanos en la fe que te traten de desanimar para que no digas las cosas de Dios, pero el Señor es claro, no te desanimes, porque yo estoy a tu lado y te acompañaré hasta el final. Saldrá con gran ira, decía, allí vemos la pantalla nuevamente, ¿verdad? Saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Decía Daniel capítulo 11, el versículo 44. De manera que está claro. Ahí Apocalipsis explica simplemente cómo va a ser el drama y cómo estará el pueblo de Dios perseguido en ese momento, al final del mensaje del tercer ángel, ¿verdad? Junto antes que termine el tiempo de gracia. Ahí dice, se completará el número que Dios predijo. Y voy a detenerme aquí. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de ese momento cuando clamaban? Ese pueblo que murió durante 1260 años de persecución por el Vaticano, por el papado, ¿verdad? Las fuerzas opositoras de Dios, el falso rey del norte. Y ahora el Señor clama, el pueblo de Dios en forma figurada, clama, ¿hasta cuándo, Señor, va a durar esa tremenda persecución? ¿Cuándo va a terminar? Y Él le dice, un poquito más. Yo los voy a vestir de vestimentas blancas. Y saben que eso se está llevando a cabo en el santuario celestial, en el lugar santísimo, ahora, al finalizar el tiempo de gracia. Está ocurriendo esa realidad y en la forma figurada aquellos que descansan en el sepulcro nada saben. En la muerte nada se sabe. Cuando Cristo regrese despertarán en la aurora eterna, ¿verdad? Qué hermoso es poder pensar en esto. Pero Jesús agrega algo. Ustedes descansen hasta que se cumpla el último número que yo tengo que salvar. ¿Y saben cuándo se va a salvar ese último número? ¿Y se va a completar? Bueno, muchos morirán en la última gran crisis de esta tierra. Es dramática, debo decirlo. Pero en esa última gran crisis será grande la multitud que habrá de venir al encuentro de Jehová de los ejércitos. Y se van a convertir así como Saulo de Tarso se convirtió en San Pablo, ¿verdad? En un instante, por el poder infinito de aquel que nos amó desde antes que el mundo fuese. Ahora San Juan ve a este poder, allí en la pantalla, ¿verdad? Leamos el versículo 1 del capítulo 13 del Apocalipsis.
Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. No se preocupen porque ya vamos a entender un poquito más, pero por eso tenemos que ver temas anteriores para entender este, porque el tema de hoy así es la palabra de Dios, tiene que tener base, ¿verdad? Tenemos que entender esa base. El otro día escuché a un predicador decir, ya no hay que predicar más las cosas de las profecías que pasaron. Pobre hombre, yo lo miraba, pobrecito, descarriado, porque conoce la verdad, pero se separó de la verdad. Y lo digo con claridad, ojalá lo vea y se arrepienta. Porque todo está apoyado firmemente en el Escrito está y en las milenarias profecías de Dios. Por eso la pluma inspirada dice con toda claridad, cuidado que no os halléis moviendo las columnas de vuestra fe. ¿Y cuáles son las columnas de nuestra fe? Las profecías de la palabra de Dios. Ahora bien, miré y sobre la arena del mar. Ya vamos a ver por qué sobre la arena del mar. ¿Qué es el mar? ¿Por qué es ese allí 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos? No es el momento, ya explicamos enseguidita. Es último intento humano. Allí está en la pantalla. Último intento humano de establecer el 5.º imperio mundial. Ese es el nuevo orden mundial. Esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, con diademas, como veremos enseguida, ahí, ¿verdad? Tiene que ver con eso, pero sigamos leyendo primero las Escrituras. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Bueno, y a leer de nuevo este pasaje dice, la bestia que vi era semejante a un leopardo. ¿Por qué dice semejante a un leopardo? Cuando estudiamos eso, ustedes se acuerdan que el leopardo tenía un símbolo, ¿verdad? Y simbolizaba algo, pero ya vamos a ver enseguidita. Vi a una de sus cabezas como herida de muerte, otro signo que aparece allí. Pero su herida mortal fue ¿cómo? Sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Ya vamos a ver qué significa eso. Y el versículo 4 agrega, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Los poderes unidos de la tierra van a decir eso. Con ese poder que habrá de tomar, y en realidad el nuevo orden mundial, la cabeza misma estará allí, entre dos potencias, yo diría. Una será el poder religioso, que ya dijimos, y por supuesto el otro también poder religioso, pero militar, Estados Unidos de Norteamérica. Se acordarán cuando estudiamos estas cosas. Pero bueno, no es falta, vamos a aclarar un poquito más. San Juan ve al nuevo orden mundial, como vemos allí en la pantalla en este momento. Ve al nuevo orden mundial. No entiende, por supuesto, pero él escribe. Y ahora vamos a analizar el texto un poquito. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Claro, ese último intento sería con toda la fuerza que el autor del mal posee. Y entonces, ¿por qué dice vi subir del mar una bestia? Mar significan pueblos, muchedumbres y naciones, como allí se cambió la frase, ¿verdad? Está en Apocalipsis 17:15, ese pasaje. Ustedes pueden leerlo. También dice allí, y tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, ¿por qué dice esto? 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas o reinos, porque cada una de ellas es un reino. Empecemos a contar los reinos, porque recién vimos, ¿verdad? Podemos hablar de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma papal, la Roma actual que ahora no persigue, así dice la Biblia, que no había de perseguir, hasta que vuelva a perseguir y se va a tornar en el 7º. Entonces, 7 reinos y 10 cuernos, y los 10 cuernos dice que tenían diademas, coronas. La corona es símbolo de reinar, de manera que se unirá el mundo entero para ir contra el pueblo de Dios. La bestia va a lograr esto, por eso se llama bestia, la última bestia, ¿verdad? Ahora continuemos examinando el pueblo de Dios. Miren, aquí este versículo, dice el versículo 17 de Apocalipsis 17, dice lo siguiente.
Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras de Dios. Dios conoce todo y mostrará al universo entero cuál era el propósito de Satanás. Y cómo el quinto imperio universal, Dios dijo que habría 4 solamente, pero que si Él dice, yo voy a permitir que por un breve tiempo, será, no sé, serán días tal vez, que va a existir ese quinto imperio, y ese va a ser el nuevo orden mundial justamente. No va a durar mucho tiempo, no puedo decirles cuánto, pero aquí está clarito, Dios sabe y Dios dará permiso, o sea, retirará ese frenar que Dios tiene, ¿verdad? Y entonces atacará con todas sus fuerzas ese nuevo orden mundial. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo, dice, y dar su reino a la bestia, hasta que se cumplan las palabras ¿de quién? De Dios. Porque lo de Dios siempre se cumple, mis apreciados amigos. Ahora el versículo 2 agrega, Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. bueno, ustedes notan que ahora comienza, y la bestia que vi, está refiriendo a las bestias de Daniel aquí, ¿verdad? En realidad, ahí Daniel capítulo 7, tendremos que estudiarlo de nuevo. Será uno de los textos, uno de los recomendados para estos días, ¿no es cierto? Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y el leopardo tiene solamente algo. Bueno, yo olvidé decir algo. Sobre sus cabezas dice que tenía un nombre como blasfemo, que era, perdonen, el nombre blasfemo, que es el ser igual a Dios o atributos divinos. Eso es lo que realmente significa, ¿no es cierto? Y es lo que ocurre hoy. La bestia que vi era semejante a un leopardo, a Grecia. Y ustedes ven que va ahora desde adelante hacia atrás. Y sus pies como de oso, Medo-Persia, tal cual ya estudiamos anteriormente en esos videos que están recomendados en este momento en la pantalla. Imperio de Babilonia, ¿verdad? Estaría representado allí por ese tremendo león. Y luego dice, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón, o sea, Satanás, le dio su trono y todo su poder. De manera que ahora nos estamos dando cuenta quién es el rey del norte. Satanás mismo le dio su poder y le da todo su poder para la última gran batalla contra el pueblo de Dios. En forma directa, no habrá allí vuelta, ¿verdad? Más el Señor estará con sus hijos. El versículo 3 agrega lo siguiente. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero esa herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Analizo ahora, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Es notable, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, ahí está. El general Berthier, que fue un general de Napoleón Bonaparte, francés, ¿verdad? Y aquí que él lleva prisionero a Pío VI, lo lleva a Francia, lo toma prisionero y en realidad el Vaticano desaparece de la tierra. Desde el punto de vista humano nunca más habría de surgir. Pero el texto bíblico dice así, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y veamos entonces ahora. 131 años después, 1929, ¿qué pasa? De paso, Berthier actúa en el año 1798. Ahora, en 1929, 131 años después, Benito Mussolini le devuelve al papado las 44 hectáreas y comienza la restauración, se sana la bestia, ¿verdad? El resurgimiento, la resurrección de la bestia, hasta que va a llegar a ser su última obra nefasta sobre este mundo. ¿Qué más queremos que Dios nos diga? Hermanos míos, necesitamos más. Queremos entender más. El conocimiento para el que no quiere hacer la voluntad de Dios no vale de nada, porque nunca la va a hacer. Ahora bien, leamos o continuemos leyendo. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Claro que sí.
adoraron al dragón, porque cuando vamos a ese poder, y cuando no queremos aceptar la palabra de Dios, y cuando no queremos guardar el santo sábado, cuando no queremos dejar el adulterio, cuando no queremos dejar las imágenes, etcétera, etcétera, o cuando simplemente nos tornamos tibios espiritualmente, el laodicense, estamos adorando a la bestia. Es una forma de adorar a la bestia, porque no hay término medio en las cosas espirituales. O somos de Dios y adoramos al rey del norte verdadero, o adoramos a quién? Al otro, ¿verdad? Al falso rey del norte. Ahora dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. ¿Y qué más? Adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Este mundo rápidamente se está tornando en una forma tremenda. Las cosas de Dios van cumpliéndose rápidamente. Es impresionante lo que está pasando estos últimos años, yo diría meses. Cómo se está preparando todos los hombres, cada día son menos religiosos. No les importa nada, matan, mienten, hacen cualquier cosa, desde las autoridades hasta los más pequeños. Los millonarios se llevan el oro y los otros que se mueran de hambre, no importa. El mundo es un desastre total. Por lo tanto, se está cumpliendo la última escena del tiempo del fin. Por eso, eventos del fin es esta serie, ¿verdad? Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? Finalmente dirán, y aún muchos que pertenecieron al pueblo de Dios, ¿quién como ese poder? Es tan grande ese poder, es tan tremendamente poderoso. Y de paso, el mundo entero unido trazará los lineamientos del nuevo orden mundial, que será realmente, desde el punto de vista humano, se dirán grandes verdades. Una de las grandes verdades que se va a decir es que el hecho de el asunto del tener, ¿verdad? O sea, matar a los hijos dentro del vientre de una madre, eso es un pecado. Y eso es verdad, la Biblia dice que eso está mal. Y dirá muchas otras verdades. Pero junto con las grandes verdades meterá la mentira. Y las mentiras, una de ellas va a ser el falso día de descanso. El falso día de reposo, que ya lo tiene instaurado, pero ahora lo hará obligatorio al mundo entero, tal cual dice la palabra de Dios. Se postraron todos para adorar a la bestia porque manejaba todo el mundo, un gran imperio universal, el nuevo orden mundial. Ahora bien, ese nuevo orden mundial, como dice allí en la pantalla, luchará contra Cristo y su pueblo. Leamos Apocalipsis 17, versículos 13 y 14. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. De manera que estamos entendiendo, es una guerra frontal. Pelearán contra el Cordero, está clarito. El Señor me dice a mí hoy, lo que viene es una lucha terrible. Pelearán contra el Cordero, pero Él los vencerá porque es Rey de reyes y Señor de señores. Y los que están con Él, o sea, el pueblo de Dios verdadero de esa hora, aquellos que se mantengan de parte de la justicia del Señor, aquellos que estén unidos a Jesús plenamente, como dice la palabra de Dios, fueron llamados, fueron elegidos y fueron fieles. ¿A dónde? En el santuario celestial, ¿verdad? En el santuario donde ahora se lleva a cabo el juicio investigador y ese tiempo de gracia está terminando. Este texto se cumplirá en breve tiempo. Por lo tanto, estudiemos la palabra de Dios. Estudiemos con fervor la palabra de Dios. Estudiemos, investiguemos la palabra de Dios. No sirve tanto la cantidad de pasajes que leamos, como que leamos un pasaje y lo entendamos bien, comparando con el siguiente pasaje, y entendamos la verdad eterna del Todopoderoso. ¿Qué debemos hacer en esta hora? Miren lo que dice el profeta Joel en el capítulo 2, el versículo 1 y 2. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Joel se preocupa, tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Es el momento de despertar al pueblo de Dios en esta hora tremenda. Y continúa diciendo el versículo 2.
Día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Joel habla ahora, tocad trompetación y dad alarma en mi santo monte, decía, ¿verdad? Día de tiniebla y de oscuridad, día de nube y de sombra, como sobre los montes se extiende el alba. O sea, en los montes más altos alcanza a verse, a veces se empieza a poner un poquitito rojo ya porque el sol va a nacer, pero sin embargo en el valle hay oscuridad plena, profunda. Allí está hablando, ¿verdad?, en forma figurada el profeta para que entendamos, para que comprendamos lo que realmente esto significa. Entonces ahora agrega, dice, como sobre los montes se extiende el alba, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones, en otras palabras, nunca. ¿Cuál será ese pueblo grande, enorme, en las tinieblas, luchando contra el pueblo de Dios? Por eso, despertado Sión, despertado pueblo de Dios, despertad los que guardáis los mandamientos de Dios, despertad aquellos que creéis en la resurrección. Ese pueblo grande que es el rey del norte falso, ¿verdad? Vendrá el mundo entero contra el pueblo de Dios. No hay una mayor cantidad. Por eso es muy claro el profeta Joel. Dios nos advirtió siempre, es un Dios amoroso, tierno y compasivo. Dios nos pide que luchemos para despertar al pueblo de Dios. Eso es lo tremendo. Es el deber de todo cristiano salvar aún a su hermano, o salvar a aquel que conoce menos, no importa el conocimiento que tenga, o que sea ateo, a todos lo que podamos hacer. Salvemos a aquellos que buscan al Señor. Jesús podía haber ya llegado a esta tierra a partir de 1844, pero miren lo que dice la pluma inspirada en el libro de Evangelismo allí, causa de la demora de la venida de Jesús. Leamos la cita. No era la voluntad de Dios que se demorara así la venida de Cristo. Dios no tenía el propósito de que su pueblo Israel vagara 40 años por el desierto. Prometió guiarlos directamente a la tierra de Canaán y establecerlos allí como un pueblo santo, sano y feliz. Pero aquellos a quienes primero se les predicó no entraron a causa de incredulidad. Sus corazones estaban llenos de murmuración, rebelión y odio. Dios no pudo cumplir su pacto con ellos. Los mismos pecados han demorado la entrada del moderno Israel en la Canaán celestial. Qué tremenda es esta cita, amigos míos. Muchas veces he meditado al leerla, por eso quise compartirla. Realmente Israel vagó 40 años en el desierto cuando podía haber entrado en pocos días a la tierra prometida. Dios les había prometido que así fuese, pero en la rebelión, el odio y demás que allí leíamos recién, ¿verdad? Se olvidaron de Dios y el Señor ahora los hizo vagar por el desierto 40 años. Perecieron en el desierto la mayoría y allí sufriendo en el desierto algunos alcanzaron la salvación porque se arrepintieron de su pecado, pero saben, esos mismos pecados han demorado nuestra entrada a la patria celestial. Y yo sé que algunos no creen esto. Lo sé muy bien. Pero le estoy diciendo y te estoy diciendo con claridad. El pueblo de Dios, a partir de la última gran fecha, 1844, ahora tiene que ver con el apresuramiento o el retardo de la venida de Jesús. ¿Qué haremos? Nos prepararemos de corazón, dejaremos a un lado las cosas de esta vida, dejaremos de ser laodicenses y nos pondremos a anunciar el último mensaje de vida eterna o de muerte eterna. No importa, el Rey de Reyes vendrá para rescatarnos. Esa es la bendita esperanza que tenemos todos. Un llamado especial al pueblo de Dios. ¿Saben este texto? En primer lugar, en Apocalipsis 12, 17. Dice así. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Bueno, aquí el Señor nos explica que la mayor obra que Satanás tiene en este momento es de alguna forma vencer al pueblo de Dios.
Porque si Él lograra vencer al remanente, vencer al pueblo de Dios que guarda los mandamientos de Dios y que conoce la voluntad de Dios y que lee la palabra de Dios y tiene la Biblia como plataforma de su fe y de su esperanza, entonces Él lograría todo. Pero ¿saben? El peligro está en que nosotros, como los judíos de antaño, conozcamos el sábado y conozcamos también la promesa del Mesías y conozcamos también cómo debemos comportarnos o cuidar nuestro cuerpo, con todo el conocimiento. Pero si todo el conocimiento no nos lleva a actuar, entonces tienes garantizado el lago de fuego. Soy claro en decirlo. Porque horrenda cosa es lo que estoy diciendo, sí. Pero mis hermanos, el Señor es amante. Él nos llama tiernamente. Mire la siguiente cita. ¿Qué diré para despertar al pueblo de Dios? Me fue mostrado que nos esperan escenas espantosas. Satanás y sus ángeles oponen todas sus potestades al pueblo de Dios. Saben que si los hijos de Dios duermen un poco más, los tienen seguros, porque su destrucción es cierta. Si los hijos de Dios duermen un poco más, ¿a quién se refiere? Lo dejo ahí tácito. ¿A quién se refiere? ¿Estás entendiendo? Es el pueblo de Dios que conoce las cosas de Dios. Él quiere ganar todo el tiempo posible, porque si alcanza a vencer al pueblo de Dios es igual que si vencería a Jesús. El autor del mal es así, hermanos. Entendamos. Acudamos a Él mientras puede ser aliado. Vayamos tiernamente al encuentro de nuestro hermano mayor que está intercediendo por nosotros en el santuario celestial. Estamos comprendiendo, hermanos, lo que es la vida eterna. Estamos comprendiendo lo que es ser soldados de Cristo en esta hora del fin. Estamos entendiendo lo que significa realmente haber aceptado el advenimiento de Cristo en gloria y majestad como nuestro principal punto de fe. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Somos soldados para enfrentar al falso rey del norte? Porque esto va a ocurrir ni bien el pueblo de Dios se despierte. Mientras duerme, le está dando ventaja a Satanás solamente. Despertad, hijos de Sión. Despertemos, hijos de Sión, que amanece el alba eterna cuando no habrá más pecados ni desgracias. Única solución para el pueblo de Dios. Leamos ahora lo que ya el apóstol Pedro hablaba de estos días y dice lo siguiente en Hechos 3. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Bueno, el tiempo de refrigerio es la lluvia tardía, como dice allí. Él dice, arrepentíos y convertíos. ¿Qué necesitamos nosotros? Arrepentirnos de nuestra tibieza espiritual, estudiar la palabra de Dios y ser fervorosos y valientes para encarar las cosas del cielo. Arrepentíos y convertíos. ¿Para qué? ¿Para qué? Dice allí. Para que vengan los tiempos del refrigerio, de la presencia del Señor. Se refiere a la lluvia tardía, como está allí entre paréntesis, ¿verdad? A la lluvia tardía que en pocos días nos va a llevar a terminar la obra de Dios. Continúa diciendo el verso 20, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. De manera que el envío de Jesucristo depende del descenso de la lluvia tardía. Y el descenso de la lluvia tardía depende de la preparación del pueblo de Dios. Por supuesto que Dios no va a esperar para siempre. Le da un tiempo a su pueblo para que el universo vea. Y si su pueblo no actúa, Dios va a obrar. Él hará hablar a las piedras. Ya lo dijo claramente cuando estuvo en este mundo, ¿verdad? Y continúa diciendo el versículo 21. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. De manera que Cristo estará en los cielos mientras sea necesario que esté allí. Él quiere regresar. Hay algunas citas que a mí me impresionaron, no puedo tenerlas aquí hoy. El Padre ordenaba terminar con un mundo lleno de sangre y desgracia. Mas Cristo levantaba sus manos en alto y decía, mi pueblo aún no está preparado.
El poderoso y amado Jesús todavía intercede por nosotros, pero cuando Él deje de interceder, tú no puedes imaginar lo que será esta tierra. La más fecunda imaginación no alcanza para comprender esa escena, ¿verdad? Ahora bien, Él vuelve. Como está en la pantalla, vuelve en gloria y majestad, vendrá nuestro Dios. Vendrá a esta tierra para terminar con las desgracias de un mundo perdido. Vamos al cielo. Jesús nos espera. Así dice el cuarteto Decisión que vamos a escuchar a continuación. Por nuestro Señor, unidos en verdad, te adoramos con amor. Nosotros vivir ligados por la fe, siempre Jesús nos guiará. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar, sí, al hogar. Todos estaremos allá. Al gran capitán habremos de seguir, la gran victoria cerca está. Sin vacilación al cielo vamos, sí, que nadie falte allá. Vamos al cielo, Jesús nos espera. Hay un lugar para ti, contigo yo quiero cantar en el cielo. Vamos, mi hermano, al hogar, sí, al hogar. Todos estaremos allá. Junto al Salvador, alabando con fervor. Oh, sí, estaremos allá, estaremos allá. Con Jesús para siempre en aquel bello hogar. Para siempre con Él, ¿verdad? Y sabes, amigo, quiero decirte que la segunda parte tendremos el viernes que viene. Ahí está la hora, ¿verdad? 8 p.m. en las horas primeras del Santo Sábado, como lo hicimos hoy. Y será la segunda parte de eventos finales. Segunda, y habrá varias partes de esos eventos finales. La programación de mañana sábado, por supuesto, poder infinito al alcance del hombre. Un tema realmente hermoso. Sábado 3, 5:30 p.m. Oremos a nuestro Padre Celestial para terminar el tema de hoy. Amado Padre, gracias porque nos permitiste acercarnos a tu trono a través de tu palabra para entender lo que tú quieres que entendamos de lo que son los eventos que nos esperan. Padre amado, bendice a todas las personas que están sufriendo en la tierra.
Son momentos dramáticos los que estamos viviendo. Es el comienzo del tremendo drama, Señor. Ayúdanos a cruzar junto contigo, porque sin ti no hay nada que hacerle. Señor, que nos tomemos fuertemente de tu mano y podamos encontrarnos mañana también para estudiar al finalizar el sábado ya este tema tan hermoso que lo anunciamos recién. Que Dios, Señor, bendícenos en nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, Dios los sostenga y los guarde, es mi sincera oración.